Bueno, pues buenos días, hermanos, otra vez a todos y a quienes nos veáis o nos vayáis a ver por el canal de YouTube después. Estoy contento de estar aquí. Estoy contento, pero también estoy un poco nervioso esta semana. Y os voy a explicar por qué. Porque esta semana leí un texto que ahora leeremos y yo me hacía unas cuantas preguntas. Unas preguntas que os voy a hacer a vosotros. Y podéis contestarme sin ningún tipo de vergüenza, sin temor, o no, como queráis. Mira, os voy a hacer una primera pregunta. ¿Confiáis en Dios? Aquí han dicho sí rápido las niñas. Sí, muy bien. Vale. Ahora voy a hacer las preguntas a título individual. ¿Inclinas tu oído ante el Señor? Inclinar tu oído es escuchar. ¿Escuchamos al Señor? ¿Escuchas al Señor? Otra pregunta, esta es quizás ya más un poco, bueno, puede tener varias respuestas. ¿Crees que Dios es tu refugio? Ostras, María, molt bé. Sí, muy bien, Ramón. Me gusta porque los niños contestan, son más sinceros y contestan rápido lo que les sale de dentro. Otra pregunta. ¿Sabes que Dios es tu roca y tu castillo? Muy bien. Vale, y ahora otra pregunta. Esta no hace falta que la contestes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo has venido hoy aquí? ¿Sí? Con sueño y contenta. Muy bien. Vamos a hacer una oración y luego leeremos un salmo que habla acerca de estas preguntas que yo os he planteado. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por esta oportunidad de reunirnos como familia para adorarte, para alabarte a ti, también para alegrarnos, como decía María. Y hemos venido, Señor, con nuestros corazones, con una actitud de humildad y queremos ponernos delante de ti para que tú nos limpies, para que podamos elevar nuestras oraciones, nuestra alabanza, de tal modo que llegue a ti y tú te agrades con nosotros. Te doy gracias por cada niño que está aquí, por cada adulto y sobre todo te doy gracias por tu presencia. Queremos pedirte que nos hables también, que podamos escuchar tu voz a través de la Escritura y que cuando tú escuches nuestra voz te alegres y te goces, Señor, y puedas deleitarte con nuestra adoración. Gracias porque eres nuestro refugio y nuestra roca y nuestro castillo. En el nombre de Jesús, amén. Mirad, podemos abrir las Biblias en el Salmo 31. Salmo 31, versículos del 1 al 5, ¿sí? Dice, ¿lo tenéis, los chicos? Salmo 31. Es que lo están buscando aquí los niños. Vale. Dice así, versículo 1. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad.
En la Biblia en catalán, en el último versículo, donde dice aquí, tú me has redimido, oh Jehová, dice, tú me has rescatado. Dios nos ha salvado. Y me gusta pensar que este texto no solo habla de una salvación eterna que tendremos los que creemos en Dios, en el Señor, sino que también es una salvación cotidiana, es una liberación del día a día. De hecho, en el versículo 3 dice, tú eres mi roca y mi castillo. A veces nuestros cimientos se pueden tambalear por diferentes situaciones. A veces nuestra fe puede verse un poco removida, pues por enfermedades, por situaciones económicas, por situaciones familiares. Pero en este salmo vemos que podemos estar seguros. Que podemos estar, dice el versículo 1, confiados. Porque Dios nos libra en su justicia, porque es nuestra roca, porque es nuestra fortaleza, porque es nuestro castillo, porque es nuestro refugio, dice el versículo 4, y porque nos ha redimido o rescatado. Esta semana en el trabajo me da una compañera una noticia de un familiar que se encontró mal y fue al médico y bueno, pues se encontró mal y fue al médico y resulta pues que tiene un cáncer extendido ya, tiene mi edad, el chico, 47 años. Y bueno, se ha venido abajo el mundo para la familia, lógicamente, ¿no? Para nosotros también nos pasa lo mismo, cuando recibimos noticias duras o tristes, pues nos venimos abajo. Pero podemos recordar, como dice el Salmo 31, que tenemos un Dios que es nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro refugio, en quien podemos sustentar nuestras vidas. Y eso es un motivo más que suficiente, un motivo o muchos motivos para poder dar gracias a Dios, para poder alabarle, para poder ser agradecidos con Dios. Y en esta mañana podemos pensar que Dios es nuestro refugio, es a quien podemos ir cuando estás de bajón emocional, cuando se ha enfermado un familiar, o cuando te has enfermado tú, o cuando tienes ciertas dificultades o miedos. Puedes ir a Dios, que es nuestro refugio, nuestra roca, nuestro castillo. El versículo 5 de este salmo dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. A Dios le entregamos nuestro espíritu y Él es quien va a cuidar nuestros corazones, nuestro espíritu y nuestra vida. Os voy a invitar a que nos pongamos en pie para cantar unas canciones que hablan de esto, de confiar en Dios, hablan de que Dios es nuestra roca, hablan de que Dios es nuestro refugio. Y vamos a cantar 3 canciones ahora con la ayuda del grupo Alabanza. La primera es Mi ser alaba al Señor y luego unas canciones que nos dicen que Dios es nuestra roca fuerte y que el Señor es nuestra luz. Así que os invito a cantar estas canciones. Señor, y se goza mi espíritu en Dios.
eres mi roca firme, tú eres mi roca y mi Dios. Yo te alabo con fidelidad, yo te alabo con integridad, yo te alabo con sinceridad y amor. Yo te alabo con fidelidad, yo te alabo con integridad, yo te alabo con sinceridad y amor. Tú eres mi roca fuerte, tú eres mi roca firme, tú eres mi roca y mi Dios. Eres mi roca fuerte, Tú eres mi roca firme, tú eres mi roca y mi Dios. Yo te alabo con fidelidad, yo te alabo con integridad, yo te alabo con sinceridad y amor. Yo te alabo con fidelidad, yo te alabo con integridad, yo te alabo con sinceridad y amor. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, fueron destruidos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo viviré confiado, pues una cosa yo he demandado a mi Dios, esa buscaré, viviré en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto, Señor. Mira, os voy a invitar a hacer esta canción otra vez, si el grupo me ayuda. Fijaos la última estrofa. ¿La puedes ver? Sí, está. ¿Esta es la última, Isaac? Sí. Gracias. Vivir en su casa todos los días. ¿Quién quiere vivir en la casa del Señor todos los días? Levantad la mano, el que quiera, ¿eh? ¿Y quién cree que va a vivir en la casa del Señor todos los días? Amén. ¿Os imagináis contemplar la hermosura de Dios, como canta Marcos Vidal, cara a cara? Tiene que ser tremendo, es inexplicable, es inimaginable. Y esconderme bajo el manto. Todas esas cosas que quizás en la vida nos preocupan, nos acongojan, nos duelen, pues no estarán más. Es una promesa que estaremos con el Señor y además bajo su manto, protegidos, cuidados. Vamos, invito a cantarla de nuevo si os parece y que sea una oración. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de
quien temeré. Él es mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, fueron destruidos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo viviré confiado, pues una cosa yo he demandado a mi Dios, esa buscaré. Vivir en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto, Señor. Amén. ¿Podemos sentarnos? Pues cuando estemos en el cielo, bajo el manto del Señor y disfrutando de su presencia, nos prometió en la Biblia que volveríamos a participar de los símbolos. Y es lo que vamos a hacer ahora para recordar lo que el Señor Jesús hizo por María, por Valentina, por Joan, por Marco, por cada uno de los que estamos aquí. El otro día hablaba, creo que era con, no sé si era con mi hija o no me acuerdo ahora, sí, con alguien más, y hablamos de que las normas de Dios son para todas las personas, para todas las personas. Las normas de Dios, creas o no creas en Dios, son para todo el universo, para todos los seres. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si Dios dice que mantener relaciones sexuales, por ejemplo, fuera del matrimonio no es bueno, no es aconsejable, es válido para los que creemos en Dios y para los que no creen en Dios, aunque no lo vean así. Pero no solo las normas de Dios son para todos, también el amor de Dios es para cada uno de nosotros, no para los que nos llamamos cristianos o evangélicos. El amor de Dios es para los que quieren creer en Él y para los que no han creído aún, pero que esperamos que lo hagan. Y ese amor de Dios se vio reflejado en su máxima expresión en el sacrificio de Jesús. Cuando Jesús se entregó, derramó su sangre, fue castigado, insultado, y lo hizo por cada uno de los que estamos aquí, por cada uno de nosotros. Me gusta hablar en singular, lo hizo por ti. Lo hizo por Julieta, lo hizo por Marina, por Carolina, por Miguel, por Inés, por cada uno de los que estamos aquí. Y nosotros recordamos esto con los símbolos que son el pan, que representa el cuerpo del Señor Jesús, que fue castigado, y la sangre, que representa la sangre del Señor Jesús, que fue derramada para limpiar nuestro pecado. Y a lo mejor no te has decidido aún por aceptar ese perdón. A lo mejor crees que Dios solamente son normas. O crees que Dios solamente impone un estilo de vida que tienes que seguir. Bueno, sí, tiene un estilo de vida para cada uno de nosotros. Pero también tiene no sé cómo explicarlo, un amor que sobreabunda para que tú puedas recibirlo si quieres. Y para eso se entregó Jesús. Así que voy a pedirle a Miguel que nos ayude con los símbolos. Voy a leer antes 2 versículos de la primera carta a los Corintios, donde se nos recuerda lo que significa la Santa Cena, donde se nos recuerda cómo Jesús es Él mismo quien instituye, quien da la indicación de que hagamos esto. Dice el apóstol Pablo
1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Miguel, ¿querrías dar gracias? Gracias, Padre y Señor nuestro, por tu generosidad y gracia que tienes por nosotros. Gracias porque a través de la sangre derramada de tu Hijo Jesucristo en la cruz, tenemos acceso a tu perdón, tenemos acceso a tu gracia, tenemos acceso a tu generosidad. Y es por eso que, como dice la canción, nunca sabré lo que costó que tú pagaras en la cruz por nuestros pecados, Padre. Y es por eso que te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Podemos recordar el sacrificio de Jesús y comer del pan. El texto que leíamos en 1 Corintios 11, versículo 25, continúa diciendo: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Claro, el texto no dice la muerte del Señor anunciáis solo. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, porque los que creemos en Dios
los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, sabemos que va a volver. Sabemos que un día buscará a su iglesia y estaremos en el cielo con Dios, con los ángeles, con aquellos que nos preceden y ya han ido, y disfrutaremos de la presencia de Dios, cara a cara. Pero para eso tienes que creer en Jesús. Y esto, que no es más que vino, nos recuerda, y es lo que vamos a hacer ahora, beber, nos recuerda que Jesús derramó su sangre por ti. En el siglo XXI puede sonar raro y extraño, pero eso es un hecho, es la realidad, y esa sangre es la que puede limpiarte a ti de tu pecado y disfrutar un día de una eternidad con Jesús. Podemos beber. Ahora, cuando nuestro hermano Miguel traiga las copas, os voy a invitar a cantar 2 canciones más. Y también vamos a recoger la ofrenda para el Señor. Una canción dice que queremos ser una ofrenda nosotros mismos. La ofrenda, nuestros diezmos, es algo que el Señor nos enseña en la Biblia y está bien, y además hacerlo con generosidad, con gratitud. Pero esta canción que vamos a cantar ahora dice también que nosotros mismos podamos ser una ofrenda a Dios. ¿En qué manera? Pues hay muchas formas de ser una ofrenda. Primero, viviendo como a Dios le gusta, o siendo obedientes a su palabra. Pero también siendo un testimonio a aquellos que no le conocen, a nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo. Así que os voy a invitar a poneros en pie y le voy a pedir a Ramón que me ayude con la ofrenda. Cuando empecemos a cantar, Ramón, yo te la doy, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos en pie y cantar esta canción. Jesús traigo para ti
Amén. ¿Podemos sentarnos? Vamos a tener ahora un tiempo para escuchar de la palabra de Dios, un tiempo de reflexión a cargo de Isaac. Así que él va a pasar adelante. Yo me voy a ir para atrás a la mesa y vamos a abrir nuestras orejas bien grandes, como Dumbo, nuestros ojos y nuestra mente para poder escuchar lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Muy bien, pues antes de todo deciros que los niños podéis ir a la mesa de atrás, que allí tenéis unas pinturas y también unas hojas donde podéis ir rellenando según lo que vayamos viendo, ¿vale? Así que allí lo tenéis. Muy bien, pues vamos a pasar a la meditación hoy, y hoy lo haremos viendo una historia que es digna de una película. Pero mirad, empiezo con la pregunta que también ha hecho César, y la pregunta es: ¿en quién confías? ¿Cómo está tu confianza en Dios? Y supongo que una respuesta posible es, pues mira, depende del momento. Hay veces en que siento una confianza firme, pero hay otros momentos en los que siento que mi confianza tambalea. Y mirad, es cierto que podemos sentir esto, pero la realidad es que nuestra confianza es una. Y las circunstancias lo que hacen es poner de manifiesto cómo está nuestra confianza en Dios. Cuando estamos bien, confío en Dios. ¿En quién confías? En Dios. Pero cuando las circunstancias se ponen complicadas o muy complicadas, como veremos hoy, entonces es cuando medimos de verdad, cuando conocemos la auténtica medida de nuestra confianza. Hoy veremos justamente esto, una situación en la cual la confianza en Dios se pone al límite. Y el texto mismo hará la pregunta: ¿en quién confías? Mirad, esta pregunta no la haré yo, ni siquiera la hace Dios hoy. Hoy esta pregunta vendrá de la boca de otra persona, que vamos a verlo. Os invito a que me acompañéis en el libro de Isaías, en el capítulo 36, y vamos a empezar en el versículo 1. Isaías capítulo 36, y empezamos en el versículo 1. Aquí dice: aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Vamos a ponernos en contexto para poder entender esto. Ezequías era el rey de Judá, según nos dice el texto. Israel, después de Salomón, se dividió. Y había dos reinos, el del norte, el de arriba, y el del sur. Judá era el reino del sur, que era el reino que con sus dificultades y con sus problemas, era el reino que era más fiel a Dios. Y Ezequías era el rey en este reino. Pero Ezequías heredó un reino corrompido. Su padre, Acaz, que también fue rey en Judá,
Él había dejado la religión auténtica que tenían, el judaísmo, él había dejado de seguir a Jehová. Y él menospreció la palabra de Jehová, Acaz, el padre de Ezequías. Y de hecho, aunque empezó con un reinado próspero, muy próspero, fue decayendo poco a poco y al final del todo, Acaz solo tenía la alternativa de o volverse a Dios y confiar en Él o rendirse a un poder extranjero. Acaz, el padre de Ezequías, se encontraba en esta situación. Isaías, el mismo profeta que ahora está con su hijo, con Ezequías, también estaba con Acaz. Y Isaías le dijo a Acaz, no te rindas a un poder extranjero, confía en Dios. Pero Acaz vio el poder extranjero muy fuerte. Este poder extranjero era Asiria, el que estamos viendo, y se rindió a este poder. En contra de las amonestaciones del profeta, Acaz cedió y se convirtió en alguien que tributaba, que daba impuestos a Asiria. De hecho, por poco no entrega la corona. Y Ezequías hereda este reino. ¿Y qué es lo que hace Ezequías? Él recibe un reino en el que es prácticamente un vasallo de Asiria y además un reino que se ha apartado de Jehová. ¿Y qué hace Ezequías en contraste con la política de su padre? Pues así como Acaz, su padre, abandonó a Jehová, Ezequías hizo lo contrario. Él volvió a Jehová y el centro de su reinado fue obedecer la palabra de Dios. Y de hecho lo primero que hizo Ezequías fue abolir todo tipo de idolatría, de culto que se hacía a dioses que no eran el Dios de Israel. Ezequías lo quitó. Pero no solo eso, quitó también todos los lugares altos en los que se rendía culto a dioses extranjeros, como Baal, pero también rendían culto a Jehová ahí. Lo que pasa es que lo hacían de una manera incorrecta. Y Ezequías dijo, voy a derribar todos estos lugares altos para que todo el pueblo adore en Jerusalén, que es donde se debe adorar. Y Ezequías derribó los lugares altos en los que había ídolos, pero también en los que adoraban a Jehová, para que la adoración fuera auténtica. Y esto es algo que no hicieron ni siquiera otros reyes piadosos que precedieron a Ezequías, como Salomón, Asa, Josafat y otros. Aquí Ezequías fue muy valiente y eliminó todos estos lugares. Además, también restauró los servicios del templo en su totalidad. El santuario, donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo, donde ministraban los sacerdotes, estaba cerrado. No podía entrar nadie. Acaz lo mantenía cerrado y Ezequías lo abrió. Y además cogió a los sacerdotes y hizo que se purificaran delante de Jehová, que volvieran a lo que tenía que ser el culto auténtico a Jehová. Repararon las puertas del santuario y las dejaron abiertas para que entraran. Ezequías repasó el pecado del pueblo con los sacerdotes, pidieron perdón y restauraron lo que era el culto auténtico a Jehová. Vaya rey, ¿verdad? Y eso contradiciendo la política de su padre, que era exactamente la contraria. Mirad, esto es lo que la situación dentro del reino, pero fuera del reino de Jehová, del reino de Judá, perdón, las dos superpotencias del momento eran Egipto y Asiria.
Pero Asiria era mucho más potente que Egipto. Acaz, el padre de Ezequías, como os he dicho antes, se rindió a Asiria. Asiria era muy potente, él no se vio con fuerzas para hacerle frente y se rindió a Asiria. Ezequías cambió esto. Él dio la espalda a Asiria y cometió la torpeza, cometió el error político de acercarse a Egipto, de contar con Egipto como alianza para defenderse. Esto fue un error, a pesar de que fue un rey excelente. ¿Qué pasó entonces? Senaquerib, el que nos dice el versículo, rey de Asiria, no iba a tolerar esto. No iba a tolerar que el reino que hasta aquel momento era su vasallo se volviera en su contra y fue a conquistar todo el reino de Judá. Donde estaba Ezequías, tomó una gran división, un gran ejército, como veremos, y fue invadiendo todas las ciudades de Judá. Senaquerib estaba triunfando. Quería conseguir Judá, el reino del sur, y conquistó todas las ciudades. Hasta ahora solo le quedaban 2 ciudades por conquistar. Jerusalén, la capital, donde estaba el rey, donde estaba Ezequías, y Laquis, que Laquis estaba a punto de caer. Por tanto, Senaquerib, con el mayor ejército, con la mayor potencia militar del momento, está terminando con el reino de Dios, con el reino de Judá. Versículo 2. Y el rey de Asiria, Senaquerib, envió al Rabsaces. El Rabsaces sería una especie de comandante en jefe del ejército, al segundo de a bordo, con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Laquis, la otra ciudad de Judá que quedaba, estaba a punto de quedar en manos ya de Senaquerib. Y Senaquerib envía al segundo de a bordo, al Rabsaces, al comandante en jefe, con el ejército para conseguir lo último que le queda, que es Jerusalén, la capital, donde está el rey. Y le dice, ves allí con un gran ejército. Y la intención, por supuesto, es lograr la rendición de Jerusalén. Y para lograr la rendición de Jerusalén lo que necesita es ir con un gran ejército. Si lo que tienes enfrente es un enemigo al cual ves que no puedes vencer, ni siquiera lo intentas. Y esta era la intención de Senaquerib. Ves con el gran ejército, y estamos hablando de más de 200.000 soldados para conquistar Jerusalén. Y la forma de conquista habitual en aquel momento, cuando se trataba, como veis en la diapositiva anterior, si puede ser, cuando se trata de una ciudad fortificada, de una ciudad que está amurallada, como era el caso de Jerusalén, no es atacarla, porque los que están dentro están muy protegidos, pueden atacar muy bien y además están resguardados. Si tú vas desde fuera a atacar una ciudad amurallada, tienes todas las de perder. Por tanto, la forma habitual no era atacar la ciudad, sino que la forma habitual era sitiar la ciudad. La rodeaban con el ejército, porque entonces los que estaban dentro de la ciudad no podían salir. ¿Y qué es lo que ocurría? El campo, la agricultura, la tienen fuera de la ciudad. Los ganados los tienen fuera de la ciudad. El agua
la tienen fuera de la ciudad. Si el pueblo está dentro de la ciudad amurallada, en un tiempo no tendrán nada que comer, no tendrán nada que beber. Y eso hará que necesariamente se rindan porque ya no pueden subsistir. Esta era la táctica que usaban en aquel momento y de hecho es la táctica que Sennacherib y el rey que le precedió usó también para conquistar Samaria, que era la ciudad del reino del norte. Pero ocurre algo, y es que sitiar una ciudad es algo muy efectivo para vencerla, pero es algo que lleva mucho tiempo. Porque los de dentro pueden tardar mucho en rendirse. Samaria, la capital del reino del norte, terminó cediendo después de 3 años. Iban a vencer, por supuesto, pero es mucho tiempo esperando. Y aquí lo que quiere Sennacherib es obtener una victoria más rápida. Quiere que ellos se rindan antes. Además, Sennacherib, el rey de Asiria, sabe que los egipcios están yendo para ayudar a Ezequías. No representaban una amenaza seria en cuanto a que los egipcios iban a vencer a Asiria. No iba a ser así. Asiria era muy superior. Pero por supuesto, si puedes obtener una victoria sin una matanza, es mucho más beneficioso. Por tanto, si consigue que Sennacherib se rinda antes de que lleguen los egipcios, será mucho mejor también para Sennacherib. Versículo 3. Y salió a él, al Rabsaces, al comandante en jefe, Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rabsaces: decid ahora a Ezequías, el gran rey de Asiria dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Este es el lema de nuestra predicación. ¿En quién confías? Y como os he dicho antes, ni siquiera es una pregunta que en este sentido la haga Dios hoy. Hoy esta pregunta la hace el enemigo. Aquí encontramos a Jerusalén que está sitiada por el ejército. No sabemos cuánto tiempo llevaba sitiada, probablemente poco tiempo, y Ezequías, el rey, manda a sus representantes a que vayan fuera de la ciudad, donde está el comandante en jefe de los asirios, para que hablen con él y llegar a un acuerdo. Este es el procedimiento habitual. Está la ciudad sitiada y hay reuniones entre los jefes para comprobar si podemos llegar a un acuerdo. Por supuesto, el rey Ezequías no iría a esa reunión, porque si el rey Ezequías sale de la ciudad, lo apresan y aquí ha terminado todo. Por lo tanto, él manda a representantes para que negocien en su nombre. Es curioso, es irónico que el lugar de esta reunión, nos dice el versículo 2, junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, es el mismo lugar donde Isaías, el profeta, había hablado con Acaz, padre de Ezequías, y le había dicho: no te rindas a un poder extranjero, confía en Jehová. Acaz desobedeció esto, pero el lugar donde Ezequías le dijo a Acaz, Isaías le dijo a Acaz que no se rindiera, fue el mismo lugar
donde estaba ahora el comandante en jefe de los asirios. Si Judá tiene la esperanza de salir de esto con vida, es porque confía en algo o en alguien, ¿verdad? Nadie sería tan insensato de enfrentarse a este ejército. Y aquí el comandante en jefe dice, ¿en qué confías? Es absurdo pensar que hay algo que te va a librar de que caigas en nuestras manos. Es absurdo. Mira nuestro ejército. Y mira lo que tú eres. Eres un rey encerrado en una ciudad con murallas. No tienes ni una décima parte de los militares que tenemos nosotros. No tienes nada para enfrentarte a nosotros. ¿En quién confías? No tiene sentido que sigas encerrado esperando una victoria. ¿En quién confías? Pero el comandante en jefe no solo le pregunta en quién confías, sino que pasa a evaluar las opciones que tiene Ezequías para confiar en alguien. Fijémonos, versículos 6 y 7. El comandante en jefe le dice, «He aquí confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? Aquí el comandante le dice, mira, tú tienes solo dos opciones para tener confianza. La primera de ellas es Egipto y la segunda de ellas es Jehová. Vamos a evaluarlas a ver si alguna tiene sentido. La primera de ellas, Egipto, y el comandante lo compara con una caña frágil, lo cual es muy adecuado porque, como sabéis, el Nilo es el río principal de Egipto y alrededor del río lo que hay son muchas cañas. Y lo que está diciendo aquí el comandante es, mira, las cañas, cuando tú te apoyas en una caña, se dobla y se rompe. Y si te sigues apoyando, encima puedes clavarte la mano y se te puede atravesar la mano con la caña. Confiar en Egipto quiere decir que te va a pasar esto. Egipto es una caña que se va a romper. Y si confías en él, puedes terminar herido. Igual que si te apoyas en una caña y se rompe, te puedes agujerear la mano. Por tanto, Ezequías, no tiene sentido que confíes en Egipto. Vamos a ver entonces la segunda opción en la que puedes poner tu confianza. Y esa segunda opción es confiar en Jehová. Y aquí le dice el comandante en jefe, mira, Jehová, ¿no es aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? Aquí el comandante en jefe está equivocándose respecto a la intención que tuvo Ezequías cuando quitó los lugares altos. El comandante en jefe está diciendo, mira, Ezequías quitó los lugares donde se adoraba a Jehová, quitó los lugares altos. Y ahora confiáis en este Jehová, al cual le habéis quitado los lugares altos para que la gente le adore. ¿Confiáis en este Jehová en el cual habéis puesto únicamente un lugar, aquí lo dice, delante de este altar, y se refiere al templo, al cual habéis dejado un solo lugar para ir a adorar? ¿Confiáis en este Jehová al cual habéis ofendido? Porque habéis quitado sitios donde se le adoraba. ¿De verdad vais a confiar en este Jehová si este Jehová estará en vuestra contra?
¿No veis lo que ha hecho Ezequías? Le ha ofendido. Ha quitado los lugares en los que se le adoraba y solo ha dejado uno. Por supuesto, el comandante está equivocado. Lo que había hecho Ezequías era algo que Dios había mandado que se le adorara en el templo. Pero aquí el comandante está diciendo, habéis ofendido a Jehová y habéis quitado los lugares donde se le adora. Jehová ahora no puede estar a vuestro favor. ¿Os va a librar él? Por tanto, según este jefe, no hay ningún motivo para confiar ni en Egipto ni en Jehová. La única solución es rendirse. Y ahora sigue diciendo este comandante en jefe asirio, ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Aquí este comandante en jefe intenta, si puede, tomar el pelo a Ezequías. Y le dice, mira, dame rehenes, que yo te voy a dar 2000 caballos. El ejército asirio era conocido porque tenía la mejor caballería existente. Pero por supuesto, aunque Ezequías tuviera 2000 caballos, no tenía jinetes para que pudieran montarlos. Ezequías no disponía de ello. Aquí el comandante en jefe le está proponiendo algo que es una trampa absoluta para Ezequías, aunque es una trampa tan evidente en la que Ezequías no va a caer, por supuesto. Y además le dice, mira, imagínate que puedes. Ni siquiera tienes jinetes para los caballos que te puedo dar, pero imagínate que los tienes. Igualmente no puedes luchar conmigo. Soy demasiado poderoso para que puedas vencerme. Y además, fíjate que aunque lleguen las tropas de Egipto a ayudarte, aunque tengas esa suerte y lleguen a ayudarte, juntos no lograríais vencer ni la parte más pequeña de mi ejército. Y tiene razón. Militarmente eran los número 1. Esa vía de escape es una vía que no tiene salida. Confiar en Egipto. Y luego dice, evaluemos la siguiente opción, confiar en Jehová. ¿Sabes lo que pasa? Jehová es quien me ha dicho que venga y te destruya. Si Jehová es quien me ha dicho que venga y te destruya, rey Ezequías, ¿cómo piensas que Jehová te va a librar? Si yo vengo, porque Él me lo ha mandado. Por supuesto, aquí este comandante está intentando tomar el pelo a Ezequías, pero lo cierto es que tiene parte de razón en lo que dice. Si miramos el libro de Isaías antes de este capítulo, está lleno sin parar, de hecho es el tema principal, de las advertencias de Dios, de Jehová, al reino del norte, pero sobre todo al reino del sur, en cuanto a si no volvéis a mí, si no me hacéis caso, voy a mandar a Asiria para que os castigue. Capítulo 10, lo podéis leer, pero no únicamente en el capítulo 10.
Isaías ya había profetizado que Jehová decía que si Judá no rectificaba, entonces mandaría a Asiria para castigarlo. Y es lo que estaba pasando. Judá se había desviado y entonces Asiria viene para castigar a Judá. Pero por supuesto, Asiria no es un siervo obediente de Jehová. Asiria no va porque dice, ahora voy a obedecer a Jehová y voy a castigar al pueblo de Jehová porque se han portado mal. Esa no es la intención de Asiria. La intención de Asiria es quedarse con el reino de Jehová, ignorando totalmente lo que Jehová quiere. Asiria no es un siervo obediente de Jehová. Y de hecho las mismas profecías de Isaías dicen que Jehová castigará a Asiria por tal y como Asiria hizo daño a Judá. Por lo tanto, Asiria no es un siervo obediente de Jehová, ni muchísimo menos, aunque aquí el comandante en jefe quiere hacerle creer a Ezequías que sí. Es más, es curioso, pero la misma profecía de Isaías dice de Asiria, ellos, cuando vayan a por Judá, pensarán que lo hacen por su propia voluntad. Pero en realidad soy yo quien les estoy mandando. Por lo tanto, Asiria no es un siervo obediente que va a obedecer las órdenes de Jehová, sino que Asiria es la mayor superpotencia que lo único que quiere es vencer y hacer daño. Así que a Ezequías se le están acabando las opciones. Egipto no es una opción y según el comandante en jefe, Jehová tampoco es una opción. Versículos 11 y 12. Entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joa al Rabsaces, es decir, esta comisión que Ezequías había mandado para hablar con el comandante en jefe de los asirios. Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo el Rabsaces, ¿acaso me envió mi señor a que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Es muy duro lo que está diciendo aquí el comandante en jefe. Aquí lo que está pasando es que este comandante en jefe, cuando habla con los representantes de Ezequías, habla en hebreo. El hebreo es la lengua del pueblo de Judá. Ellos están fuera de las murallas y arriba en las murallas está el pueblo escuchando lo que está pasando. Y el comandante en jefe habla en el idioma del pueblo de Israel, de Judá. Habla en hebreo, para que el pueblo entienda lo que está diciendo, para que el pueblo entienda que no deben confiar ni en Egipto ni en Jehová. Y aquí la comisión que manda Ezequías le dice al comandante en jefe, no hables en hebreo, porque en hebreo te entendemos todos, te entiende el pueblo, y no queremos que el pueblo entienda esto. Háblanos en arameo. El arameo era el lenguaje político de la época, era el lenguaje comercial de la época, y los políticos conocían el arameo. Y además era el lenguaje nativo de este comandante en jefe, y el pueblo de Israel no conocía el arameo. Entonces la comisión le dice, háblanos en arameo, que nosotros te entendemos, pero el pueblo no lo va a entender. Y eso es lo que queremos, porque estamos en una negociación entre tú
y nosotros. En este caso eran políticos competentes, sabían idiomas. Ahí lo dejo. Y el comandante en jefe le dice, mira, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo en serio. Lo estoy haciendo porque quiero. ¿Qué te piensas? ¿Que he venido aquí a hablaros a vosotros? ¿A entrar en una negociación con vosotros? No. No he venido aquí para esto. He venido aquí para desmoralizar al pueblo. He venido aquí para que el pueblo oiga que no puede confiar ni en Egipto ni en Jehová. Vosotros pensáis que estoy hablando con vosotros, ¿verdad? Si hablara con vosotros, hablaría en arameo. Pero hablo en hebreo porque quiero que el pueblo lo escuche, porque quiero que el pueblo lo entienda y porque quiero que el pueblo se desmoralice. Eso es lo que quiero. Conocían bien el arte de la guerra. Eran muy buenos estrategas. Versículos del 13 al 17. Entonces el Rabsace se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, en hebreo, diciendo, oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, no os engañe Ezequías porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí. Y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual de las aguas del pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Ahora, el comandante en jefe ni siquiera se esconde. Hasta aquel momento estaba hablando en hebreo, pero estaba hablando a la comisión que tenía delante, aunque tenía la intención de que el pueblo le escuchara. Ahora ya ni siquiera se dirige a la comisión que había mandado el rey Ezequías. Ahora se dirige directamente a todos los que están en la muralla escuchando. Y lo que les dice es que no confíen en lo que Ezequías les dice. Si el comandante en jefe consigue desmoralizar al pueblo y consigue crear una rebelión interna, si consigue que el pueblo diga no tenemos ninguna salida, vamos a abrir las puertas de la ciudad y vamos a rendirnos a él, entonces Ezequías ya no tendrá nada que hacer. El comandante en jefe intuye que Ezequías no se va a rendir, pero piensa que el pueblo es mucho más débil, que el pueblo es mucho más manipulable. Y entonces se dirige al pueblo para decirles, no confiéis en Ezequías. Lo que él os dice es algo que no se va a realizar, no os vais a salvar. En cambio, si hacéis la paz conmigo, si abrís las puertas, no os voy a matar, sino que lo que voy a hacer es que vais a poder comer de vuestras propias viñas ahora mismo, que están aquí fuera. Tenéis hambre, ¿verdad? Estáis en una ciudad cerrada, sin acceso a la comida. Abrid las puertas y comed de vuestras propias viñas. Y es más, y aquí es sincero el comandante en jefe, cuando os lleve al exilio, ya les está avisando que les va a llevar al exilio, cuando os lleve al exilio no os voy a llevar a una tierra desagradable, os voy a llevar a una tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, una tierra parecida a la vuestra. ¿Queréis dejar de sufrir? Abrid las puertas.
comed vuestras propias viñas, y al sitio al que iréis después es un buen sitio. Si estás luchando dentro de la ciudad con la perspectiva de quedarte sin bebida y sin comida, con la perspectiva, como dice el comandante en jefe, de que tengas que comer el propio estiércol, de que para beber tengas que beber tu propia orina, esta es una tentación muy grande. Si ahora, con los estómagos llenos, o tal y como los tengamos, nos dicen, mira, ves a comer de tu propia viña, podemos tener el autocontrol de decir, ¿conviene o no conviene? Pero si la perspectiva es comer nuestro propio estiércol, porque es la única comida que tenemos, y beber nuestra propia orina, porque es el único líquido que tenemos, entonces la tentación se vuelve mucho más fuerte. Y esto es lo que le esperaba a la ciudad de Jerusalén. La perspectiva de terminar comiéndose su propio estiércol y bebiendo su propia orina porque no tienen acceso a comida ni bebida. Versículos 18 al 20. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Aquí lo que está haciendo el comandante en jefe es igualar a Jehová, al Dios de Israel, al resto de dioses de los pueblos de Palestina. Y dice, mirad, hasta ahora ningún Dios ha librado a su pueblo de que podamos conquistarlo. Ninguno. Hemos podido absolutamente con todos. ¿Qué perspectiva tenéis vosotros de que vais a resistir? Si hasta ahora hemos podido con todos. Y en aquel momento la mentalidad era que el Dios de aquel pueblo que había sido vencido era menor que el Dios del pueblo vencedor. Por lo tanto, Asiria, con su politeísmo, porque tenían muchos dioses, se creía superior también en cuanto a sus dioses respecto a los otros pueblos. Los habían vencido a todos. Fijémonos que aquí dice Amat, Arfad, Sefarbaim, pero después de estos nombra Samaria. Samaria era la capital del reino del norte. Y a pesar de que era una nación infiel y que tenía idolatría, el rey del reino del norte, el Dios del reino del norte era Jehová. Era el mismo que tienen en el reino del sur. Y aquí el comandante en jefe está diciendo, he tomado también Samaria. ¿Quién debía proteger a Samaria? Jehová. Y la he vencido. ¿Creéis que el mismo Jehová os va a librar a vosotros? Si ya he tomado una ciudad en la que su protector era Jehová. Asiria tenía muchos motivos para creerse invencible, muchos. La realidad es que Asiria tomó Samaria, y es cierto, pero no porque hubieran vencido a Jehová, sino porque Jehová mismo quiso que Asiria
tomara Samaria. ¿Y por qué quiso Jehová esto? Porque el reino del norte era infiel y no volvía a Jehová. Jehová le mandó muchos profetas, entre ellos profetas tan grandes como Elías y Eliseo, pero el reino del norte desobedeció vez tras vez. Y al final Jehová dice, muy bien, pues este es el castigo. Ahora vais a ser esparcidos y vendrá a Siria y os llevará al exilio. Y vino a Siria y les llevó al exilio. Por tanto, Asiria no venció Samaria porque hubiera vencido a Jehová. Justamente lo contrario. Estaba haciendo lo que Jehová había mandado, aunque no lo creyera así. Pero esta no era la mentalidad del comandante en jefe. Para el comandante en jefe, han vencido a todos los dioses. ¿Qué Dios hay que pueda librar a Jerusalén? Ninguno. Versículos 21 y 22. Pero ellos, el pueblo, a quien se está dirigiendo el comandante en jefe, callaron y no respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsaces. El comandante en jefe se había dirigido al pueblo que estaba en la muralla y les había dicho, no tenéis opciones, no creáis a Ezequías, porque Jehová no os va a librar. Por supuesto, esto debió haber hecho un daño moral muy fuerte en el ánimo del pueblo. Esto debió dolerles mucho, pero fueron valientes y no cedieron a lo que el comandante en jefe quería, que era que se rindieran. La comisión formada que había mandado Ezequías vuelve a Ezequías, rasgan sus vestidos, rompen sus vestidos en símbolo de dolor por lo que había dicho el comandante en jefe, porque había intentado engañar al pueblo y también porque había igualado Jehová con el resto de dioses. Se puede hacer una película con todo esto, ¿verdad? Es difícil pensar en una situación que ponga más a prueba la fe en un Dios invisible que en esta. Una ciudad con un rey, con una capacidad militar muy baja respecto a la mayor potencia militar del momento. La pregunta del comandante en jefe tiene mucho sentido. ¿En quién confías? Vamos a ver algunas aplicaciones para nosotros. Mirad, algo que podemos aprender es que el diablo actúa en muchas ocasiones como actúa en este caso este comandante en jefe. Y si lo sabemos, si lo detectamos, estaremos más preparados para hacerle frente. ¿Cómo actúa este comandante en jefe? Y el diablo actúa igual. En primer lugar, atacando tu confianza en Dios. Este comandante en jefe no ha parado de decir, delante, ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿De verdad creéis que Jehová os va a librar? ¿De verdad piensas que puede librarte teniendo en cuenta todo lo que tenéis enfrente? Lo que hace este comandante en jefe es cuestionar
el poder de Dios. ¿Qué hace el diablo con nosotros? Lo mismo. Cuestiona el poder de Dios. Y el diablo nos puede decir, mira, ¿cuántas veces he vencido a Jehová? ¿Cuántos cristianos hay muertos y Jehová no ha hecho nada? ¿Cuántas filosofías he introducido en el mundo que están dañando la humanidad y que están haciendo que las personas se aparten de Dios? Fíjate cuántas. ¿De verdad crees en un Dios que no lucha contra esto? He introducido la teoría de la evolución, de que todos venimos de nada, y ya tengo a un montón de ateos convencidos. Y siguen. He introducido la revolución sexual, donde le hago ver a la gente que vivir de una forma desenfrenada es lo mejor que pueden hacer, y ya tengo a muchos que nunca se van a acercar a Jehová porque quieren seguir viviendo de esta forma. He introducido 1000 cuestiones para anular la fe en Jehová. Y mira, tienen fruto. ¿En quién confías? Me acuerdo cuando estaba estudiando estadística en la Facultad de Ciencias, que decir que eres cristiano en medio de un contexto académico de ciencias era prácticamente equivalente a decir estás loco. Tú todavía no vives en el siglo XXI. Tú no te has enterado todavía de los avances que la ciencia ha hecho, de manera que ha desbancado la idea de Dios. Y se puede ver a Satanás ahí diciendo, ¿en quién confías? Mira todo el ejército de intelectuales que tengo en tu contra. ¿En quién confías? Atacar la confianza en Dios es una de las principales estrategias de Satanás. Otra estrategia. Trata a Dios como el resto de filosofías o como el resto de corrientes de pensamiento. Ayer estaba hablando con una persona y al explicarle un poquito el cristianismo, dijo, mira, qué bien. Dice, porque lo importante es que creas en algo. Lo importante es que tengas fe en algo. Y eso te ayuda. Por supuesto, él no era cristiano, aunque no era lejano al catolicismo. Pero eso es lo de menos. Lo demás es creer. Creer en Dios es una opción. Y está bien. Creer en la cienciología es otra opción. Creer en el Islam está bien también. Creer en el ateísmo está bien también. Lo importante es que tengas una creencia. Porque creer en Dios es lo mismo que cualquier otra filosofía. A algunos les conviene y a otros les va mejor otra. Pero al fin y al cabo, todo es lo mismo. Es lo que hace aquí el comandante en jefe. ¿Cuál de los dioses? Porque son iguales todos. Esta es otra manera en que el diablo nos ataca, relativizando nuestra creencia, haciéndola igual al resto de creencias. Otra cosa que aprendemos de este comandante en jefe, según cómo se presenta el diablo, y es mostrarse como la única alternativa sensata a una vida con Jehová que solo lleva al horror. ¿Recordáis lo que hizo el comandante en jefe
salid y comed de vuestra propia viña. Salid, que os voy a llevar al exilio, donde estaréis en una tierra con pan y con cereales. Hace parecer casi el exilio como el paraíso, como algo deseable. Y el diablo se presenta como la única alternativa sensata a lo que Dios dice que debemos de hacer. ¿Qué haces encerrado dentro de esas paredes, obedeciendo a unos fanáticos religiosos? ¿Qué haces ahí? Igual que el Rapsaces decía, ¿qué hacéis ahí dentro? Salid. ¿Qué haces un domingo por la mañana, encerrado en unas paredes, obedeciendo a un fanático religioso que quiere obedecer a Jehová? ¿Qué haces ahí? Sal y disfruta de tu viña. Sal y disfruta de tu cuerpo. Es tuyo, te pertenece. Disfrútalo. Mira, si te quedas aquí, si te quedas con estos fanáticos religiosos, lo que te va a pasar es que vas a acabar comiendo tu propio estiércol y bebiendo tu propia orina. Porque esta gente no saben disfrutar de la vida. Esta gente son lo peor de lo peor. ¿Quieres terminar con ellos? ¿Quieres seguir con ellos? Vas a terminar comiéndote tu propio estiércol y bebiendo tu propia orina. Lo que yo te ofrezco es la liberación de todo ello. ¿Ven? Solo tienes que cruzar la puerta y seguirme al lugar donde te voy a llevar. Cuando alguien está bien, alabando a Jehová, esta tentación se puede soportar, porque todavía no estás en sentido figurado comiendo tu propio estiércol y bebiendo tu propia orina. Pero cuando estás mal, cuando parece como en aquel momento que Dios no está ayudando, cuando la situación va cada vez a peor y no tiene pintas de mejorar, tú ves tu futuro triste, apagado, sin sentido, y ves la alternativa que ofrece Satanás. Y por desgracia, ¿cuántos ofrecen, cuántos cogen esta alternativa? Una vida oscura, sin sentido, dentro de la iglesia, y una vida con aparente sentido fuera de la iglesia. ¿Ven? Disfruta de tu viña. ¿Cuánto engaño hay en estas palabras, verdad? Por supuesto, disfrutar de la viña en aquel momento debía ser lo más placentero, pero lo que no dice aquí el comandante en jefe es cuál es el final. Terminarás en el exilio. Terminarás mezclado con culturas de manera que ya no vas a saber ni quién eres tú. Porque nuestra intención es destruir vuestra identidad nacional con vuestro Dios Jehová. Esa es nuestra intención, aunque no lo está diciendo. Eso es lo que Asiria consiguió con el reino del norte. Consiguió esparcirlos, mezclarlos con otras naciones y llevar a otras naciones a la zona del reino del norte, de manera
que la identidad nacional en cuanto a seguir a un Dios había desaparecido. Por eso los judíos en tiempos de Jesús no hablaban con los samaritanos, porque decían, estos son corruptos, estos son una raza mestiza, estos se han mezclado con otras naciones, no vamos a tener relación con ellos. Pero aquí el comandante en jefe, por supuesto, no dice nada de esto. Que te van a quitar tu identidad. ¿Por qué tengo que advertir de esto? Que te voy a apartar de todo lo que hasta ahora ha sido importante para ti. ¿Por qué voy a advertir de ello? Lo que tienes que saber es que puedes venir y disfrutar. El resto ya vendrá. No es tonto, ¿eh? Ni el comandante en jefe, ni Satanás. ¿Cómo nos preparamos para esto? Porque aquí el pueblo, hasta este momento, no ha cedido. ¿Cómo nos preparamos para soportar estos ataques? Pues mirad, de la misma manera que hizo Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías desde el principio? Hacer volver al pueblo a Jehová. Él restauró el templo, él restauró a los sacerdotes, él restauró la palabra de Dios y él hizo que el pueblo entero volviera a tener conciencia de Dios, volviera a tener conciencia de quién es Jehová, conociera a Jehová y sirviera a Jehová. Eso es lo que Ezequías hizo con el pueblo. Y después de hacer esto, el pueblo estaba preparado para recibir estos ataques, diciendo, no sirvas a Jehová porque te va a llevar a la muerte. El pueblo escucha esto, pero ya llevaba más de una década escuchando las verdades sobre Jehová. Por eso pudo soportar. Por eso estaban preparados para hacer frente a este gran ataque. Y ahora yo os pregunto, si este ataque hubiera venido a Judá, mientras Acaz, el padre de Ezequías, era el rey, mientras la palabra de Jehová no se escuchaba en Judá, mientras los sacerdotes no hacían su trabajo, mientras el pueblo desconocía quién era su Dios, si este comandante en jefe llega a Judá, a Jerusalén, en ese momento, ¿el pueblo hubiera podido soportarlo? No. Porque cuando el comandante en jefe diga, ¿quién es Jehová que os libre de estos? Ellos mismos podrían decir, no lo conocemos. Es verdad, no tenemos ninguna opción. Pero aquí Ezequías había hecho un trabajo excelente en el pueblo. Había restaurado la palabra de Dios. Había restaurado la devoción por Dios en todo el pueblo. Y ahora el pueblo tenía a Jehová como Dios, no únicamente que había oído de él, sino que le conocía. Y cuando conocían de verdad a Jehová, cuando llevaban años estudiando con Jehová, cuando llevaban años sabiendo quién es Jehová, cuando llevaban años mirando cómo Jehová les había librado de Egipto en su momento, ahora podían decir, Jehová nos ha librado en otros momentos, nos puede librar ahora, pero uno no dice eso si no lo conoce. La manera para estar prevenidos, para prepararnos para estas circunstancias, es vivir de verdad con Jehová, conocerle, hablarle, escucharle, servirle, adorarle. Y cuando uno lleva tiempo haciendo esto, puedes tener enfrente la amenaza de decir, si sigues con Jehová, vas a comer tu propio estiércol y beber tu propia orina. Lo siento, comandante en jefe, conozco a mi Dios, lo conozco. Eres tú quien está equivocado. Pero cuando tienes la amenaza seria delante y no tienes un conocimiento firme de quién es Jehová, entonces
el comandante en jefe y sus opciones son muy bienvenidas. ¿En qué reino estamos ahora en sentido figurado? ¿En qué situación estamos nosotros ahora en sentido figurado? ¿Estamos en el reino de Acaz, en el que difícilmente podremos soportar los ataques del diablo? ¿O estamos en el reino de Ezequías, en el que podemos estar en una situación límite, pero aguantamos? ¿En cuál estamos? Nuestra tarea como iglesia es equiparnos para estar en la situación de Ezequías. Nuestro esfuerzo, y de verdad mi esfuerzo, es para que estemos en esta situación de Ezequías. Un pueblo preparado para cuando le ofrecen la alternativa de salir y vivir la vida en contraste con quedarse, diga: yo conozco a Jehová y aquí me quedo. Y esta es mi invitación para vosotros y también para mí: conocer a Jehová. Cuando alguien no conoce a Jehová y le dicen: ven y disfruta de tu viña, ven y disfruta de tu cuerpo, ven y disfruta de todas las filosofías que te ofrezco, el sí está garantizado. Pero si alguien conoce a Jehová, como este pueblo, puede resistir. ¿En quién confías? En esta situación, esta pregunta tiene mucho sentido. ¿En quién confías? ¿En quién confió Ezequías? Vamos a terminar al estilo telenovela y no lo voy a revelar. Tendréis que seguir leyendo la Biblia si queréis saberlo. Pero, de verdad, esta pregunta te la está haciendo hoy el diablo. ¿En quién confías? ¿En quién confías? Tu experiencia de la vida en Jehová te llevará a decir en uno o en el otro. Seamos como este pueblo de Dios que estuvo con Ezequías. Pues que el Señor nos bendiga. Vamos a terminar en oración. Padre, te damos gracias porque tú has escrito toda esta historia que nos habla de ti, que nos habla de tu carácter, que nos habla de tu fuerza, de tu poder, de tu verdad. Tú nos equipas para vivir en esta vida conforme a tu voluntad, para no ceder a todas las opciones que nos dan, que son muchas y tentadoras. Te pido que tú nos equipes como iglesia para que nuestra confianza esté únicamente en ti, incluso en las situaciones complicadas. Queremos estar equipados para vencer fielmente en este mundo. Ayúdanos, Padre. Amén. Muy bien, pues damos por finalizado nuestro encuentro de hoy.